El mundo cambió y la forma de hacer prevención también. El contexto de salud mundial nos desafía a cambiar y adaptarnos a una nueva manera de vivir y protegernos de la pandemia provocada por el COVID-19. Más prevención para un nuevo contexto. Programa Integral de Seguridad en tiempos de coronavirus. Para esto, Mutual de Seguridad presenta esta nueva herramienta preventiva virtual que te acompañará con diferentes planes de acción y líneas de trabajo, promoviendo la gestión de la seguridad y salud laboral en las empresas y sus trabajadores. ¿Cómo te ayudará esta nueva herramienta? A través de nuestro sitio web www.mutual.cl, nuestro programa integral te entregará asesoría continua en 3 ámbitos de acción. Prevención del contagio de coronavirus, trabajo remoto o teletrabajo, salud mental. A partir de una autoevaluación, conoceremos el estado real de tu organización y en base a eso, te acompañaremos con diferentes asesorías, evaluaciones y capacitaciones diseñadas especialmente para ti. Asesorías presenciales, asistencia remota, atención telefónica, material de apoyo, acompañamiento virtual. Conoce todas las posibilidades que ofrece este nuevo espacio diseñado para acompañarte en este nuevo contexto mundial, con un único objetivo: aprender a vivir y trabajar en tiempos de coronavirus. Buenos días. ¿Se escucha bien? Espero que se escuche y se vea bien. Soy Esteban Cuandró, subgerente de Marketing y Comunicaciones de Mutual de Seguridad, y hoy me toca presentar el webinar Cultura de Seguridad en tiempos de crisis, actividad que está dictada por el jefe del Departamento de Cultura y Seguridad de Mutual de Seguridad, Ignacio Puebla, a quien saludo. Lo primero que quiero decirles es pedir las disculpas por la fallida actividad de la semana pasada. Tuvimos un problema técnico y debido a eso tuvimos que reprogramar para la sesión de hoy. Antes de partir con la presentación de Ignacio, quiero pedirles que dejen sus micrófonos en silencio y que luego de eso puedan hacer todas las preguntas que quieran a Ignacio a través del chat. Estaremos respondiéndolas después de su presentación. Ignacio, tiene la palabra. Muchas gracias, Esteban. Muy buen día a todos y a todas. Es muy grato acompañarlos hoy día en una presentación que para nosotros es bastante interesante como Mutual, porque la verdad es que lo que ha ido pasando en este tiempo tiene que ver con los cambios culturales, así que la cultura de seguridad es uno de los factores principales de este tema. Así que, por mientras, voy a compartir la presentación. Yo ya sé que ahí se ve, voy a colocarlo en modo presentación para que podamos ver todo. Así que eso. ¿Por qué es importante este tema? Porque la verdad es que efectivamente lo que ha pasado con la pandemia tiene que ver con la cultura, ¿cierto? Que los cambios culturales que han pasado hoy día nos han afectado a nuestros hábitos, nos han afectado en las nuevas formas de hacer las cosas. Y justamente, antes de entrar a eso, es importante volver al origen de esto, ¿cierto? Al concepto de qué es la cultura de seguridad. Cuando nosotros hablamos de cultura de seguridad, siempre es importante entender que cuando hablamos de cultura de seguridad estamos hablando de valores, de creencias que son compartidas por los trabajadores, por las trabajadoras de la organización, pero que siempre la cultura de seguridad va a responder y va a ser una consecuencia de la cultura que tenga la empresa. Dicho de otra forma, la cultura de seguridad es la importancia, la posición, el lugar que le da mi compañía a la seguridad. Y la pregunta ahí, clave, que hay que hacerse en estos tiempos, ¿qué lugar le da mi empresa a la seguridad, al bienestar, a la salud, a la prevención de riesgo? Porque de esto vamos a hablar, ¿cierto? Como veíamos en el video, de trabajar sobre un nuevo contexto para la prevención. Y obviamente, la cultura de seguridad, la cultura organizacional está fuertemente permeada por lo que está pasando hoy en día a nivel de sociedad, ¿cierto? Y es básicamente lo que sale en esta imagen. O sea, el coronavirus ha modificado la nueva forma de hacer las cosas. Y sobre todo en el mundo del trabajo, nadie se imaginaba que la gran mayoría de nosotros íbamos a estar haciendo un teletrabajo, un trabajo a distancia, un trabajo remoto, ¿cierto? Bueno, ahí la pregunta clave tiene que ver con la cultura de seguridad. Y creo que es importante entender
otro elemento de la cultura de seguridad, que es, a ver, ¿qué otros componentes tiene la cultura de seguridad? Y acá vamos a hablar de algo que nosotros hablamos en Mutual, que nosotros le denominamos las 3C, y ahora se van a dar cuenta por qué. Porque generalmente cuando uno habla de cultura, generalmente lo tiende a llevar al comportamiento, ¿cierto? Qué duda cabe que cuando nosotros, los hábitos culturales, ¿cierto? Tienen como resultado nuestros comportamientos. No obstante, los comportamientos muchas veces son el resultado de ciertas creencias que están asociadas. Yo tengo un amigo que siempre dice que la cabeza piensa donde pisan los pies, y tiene que ver con esto. Muchas veces la forma de comportarnos tiene que ver sobre el lugar que estemos. Y por eso que es importante entender que los comportamientos y las creencias tienen un origen particular, y ese origen particular tiene que ver con el contexto organizacional. Y acá vamos a profundizar harto, y es lo que veíamos, ¿cierto?, en el contenido del video, ¿cierto?, un nuevo enfoque para la prevención. Y vamos a hablar de esto, de la importancia del contexto. ¿Por qué vamos a hablar de la importancia del contexto? Porque la gran mayoría de las veces cuando hablamos de cultura de seguridad tendemos a ligar, ¿cierto?, y a vincular las estrategias ligadas únicamente al comportamiento, ¿cierto?, capacitación, charla. No obstante, dejamos de lado muchas veces qué es lo que está pasando por la cabeza, ¿cierto?, de los individuos, pero sobre todo qué está originando muchas veces a nivel de práctica la organización. Y justamente estas prácticas en la organización tienen que ver con este enfoque que nosotros en Mutual hemos denominado como el enfoque de los factores humanos y organizacionales. Este enfoque básicamente es el enfoque que va a llevar a trabajar sobre estrategias de intervención en cultura de seguridad. ¿Por qué les cuento todo esto? ¿Y por qué les cuento las estrategias de intervención en cultura de seguridad desde los factores humanos y organizacionales que tienen que ver con el contexto? Porque obviamente el contexto en tiempos de pandemia ha cambiado. Voy a mostrarles algunos ejemplos. El lavado de manos. Bueno, todos nos lavamos las manos, ¿cierto? Pero quizá hoy en día nos estamos lavando las manos más que antes, o somos mucho más conscientes del lavado de manos. Este es un hábito que ya cambió y que a largo plazo va a empezar a cambiar, y eso lo vemos en nuestros hijos, que hoy en día saben la importancia de estar lavándose las manos constantemente. Segundo, el uso de la mascarilla. Nadie de nosotros pensaba que al salir de nuestros condominios, al salir al trabajo, al salir a la calle, al supermercado, íbamos a tener que usar mascarilla. De hecho, cuando veíamos gente usando mascarilla, nos parecía extraño. Y hoy en día, este comportamiento hoy en día se está volviendo más habitual que antes. No obstante, aún así, y esto es lo que vamos a conversar y problematizar, tiene que ver con que todavía nos cuesta estos temas. Y este es algo que también nos cuesta, es el saludo, ¿cierto? Hoy esta es una foto, ¿cierto?, de la gente saludándose de codo. Hay gente que se saluda con distancia social, ¿cierto? Pero yo le diría que este es uno de los hábitos culturales que el contexto ha cambiado fuertemente y el que más ha costado cambiar. ¿Por qué? Porque muchos de los hábitos que hemos adquirido en pandemia, dicho de alguna forma, son contraculturales, son contrahabituales. Y por eso que entender la cultura es muy importante en estos tiempos, y entender el contexto es muy importante. Fíjense, y muchas veces la gente que le gusta el fútbol, en los partidos hoy en día de fútbol, a pesar que la gente trata de mantenerse a la distancia social, igual se termina abrazando. Hay un claro ejemplo ahí de nuestro querido Loco Bielsa, ¿cierto?, de que siempre cuando iban a verlo a su casa, mantenía distancia social, pero al momento de salir campeón, terminó abrazando a todos. Muchas veces, ustedes saben, este contexto es nuevo y nos está costando adaptarnos a esto, pero básicamente nos hemos ido adaptando, pero va a seguir costando porque son hábitos contraculturales. Otro hábito que ha cambiado el contexto tiene que ver con las relaciones sociales. Las relaciones sociales hoy en día están a través de una pantalla. Muchas veces, y lo vamos a profundizar en un rato más, la conexión con otros ha cambiado. Muchas veces cuando uno está en una videoconferencia y la gente tiene, por ejemplo, las cámaras apagadas, uno no es capaz de mirar el rostro. Y esto es, sinceramente, algo que cambia respecto a cómo nos estamos relacionando hoy en día. Quinto, el uso de los transportes sociales, ¿cierto? Tiene que ver con cómo hoy en día, ¿cierto?, está cambiando esto. Y por último, el uso de los espacios sociales, comunes, privados. Este es el ejemplo de un cine, ¿cierto?, respetando la distancia social, pero hay ciertos hábitos que están cambiando, que van a cambiar y que van a durar un buen tiempo, y tenemos que aprender a vivir y trabajar con el COVID, y esto es súper importante entenderlo. Pero es importante entenderlo, que no es solamente nuestro comportamiento, sino el contexto el que modifica y el que impulsa estos comportamientos. Lo que quiero hablar ahora tiene que ver
de los factores humanos, ¿cierto? Yo les hablé del enfoque de los factores humanos y organizacionales, y esto es clave para entender a qué estamos, ¿cierto? A qué nos estamos refiriendo. Y cuando nos estamos refiriendo a los factores humanos, nos estamos refiriendo específicamente al tema del impacto psicológico que ha traído, ¿cierto?, la pandemia en este tiempo. Me voy a referir a 5 impactos psicológicos que han ocurrido en este tiempo. El primero de ellos tiene que ver con la conciliación trabajo y familia. La conciliación trabajo-familia es algo muy relevante en estos tiempos, porque como leía la otra vez en un artículo, es como que se cayó el muro entre el trabajo y la familia. De hecho, quienes han estado fuertemente afectados, ¿cierto?, respecto a este tema, a este impacto psicológico, han sido las mujeres. Mutual junto a CADEM hizo un estudio a comienzo de este año donde se evidenció que uno de los problemas respecto, por ejemplo, al teletrabajo, que más habían visto afectadas eran las mujeres. Segundo impacto psicológico, la sobreconexión. No sé si les ha pasado que de repente están de reunión tras reunión, se conectan a una reunión virtual, se conectan a otra, pasan a otra, y así sucesivamente, y de repente sienten al término del día como simbólicamente, obviamente, que le hubiera pasado un camión por encima. Y eso básicamente porque lo que estamos haciendo, estamos sobreexigiendo nuestros recursos mentales, y esto obviamente tiene como resultado una fatiga mental. Por eso es clave, y lo vamos a ver a continuación, el descanso. El descanso en estos tiempos, generar pausa, puede ser uno de los factores mayormente protectores en estos tiempos que nos permita, obviamente, el descanso. Tercer impacto psicológico, la sobresaturación de información. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día muchas veces, la gente que está en cuarentena a nivel nacional, nuestro único medio, ¿cierto?, hacia el mundo exterior, o nuestra única ventana hacia el mundo exterior, son las redes sociales. Y muchas veces estamos muy conectados en las redes sociales y revisando mucha información respecto al COVID. ¿Qué es lo que pasa con eso? Es que al final lo que va a pasar como consecuencia es que va a ocurrir una sobresaturación de información. ¿Qué es la sobresaturación de información? Básicamente es el resultado de una fatiga mental. De hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda que uno esté revisando noticias respecto al COVID 1 o 2 veces al día como máximo. Pero muchas veces cuando sobrecargamos esto, ocurre un fenómeno que un compañero de trabajo le denomina la infoxicación. Entonces, ojo, cuidado con infoxicarnos respecto a tanta información respecto a esto, sobre todo cuando hemos estado, ¿cierto?, en contacto, respecto al virus, o conocemos casos cercanos, nos puede afectar mucho más. Cuarto, la desfiguración de los límites del trabajo. Esto es clave porque tanto el teletrabajo como el retorno al trabajo, hoy en día no están tan claros los límites respecto al trabajo desde cuándo entramos hasta cuándo salimos. Si bien sabemos que tenemos un horario, muchas veces el horario se tiende a extender, ¿cierto? Y muchas veces no nos damos cuenta, son las 7 de la tarde, las 8 de la tarde, y no hemos apagado el computador. Por eso es clave, simbólicamente, generar estos límites, de cuándo iniciamos y cuándo terminamos nuestra jornada laboral. Por último, un tema que es súper recurrente, que si no lo han escuchado, lo van a seguir escuchando y lo van a escuchar, que tiene que ver con la inseguridad laboral. La inseguridad laboral no es solamente el miedo a perder el empleo, sino también es el miedo a que se cambien tus tareas contra tu voluntad. Estos 5 impactos psicológicos que les he estado comentando en este tiempo, obviamente que afectan en nuestro bienestar y que afectan en nuestros hábitos, ¿cierto? Y afectan cuando estemos hablando de este enfoque que yo les decía en cultura de seguridad, que tiene que ver con los factores humanos y organizacionales. Esto, así como yo les hablé de los factores humanos, les quiero hablar de los factores organizacionales, porque así como nos ha impactado desde nuestra salud mental y nuestro bienestar, también hay ciertos factores organizacionales que también están afectando a nuestra seguridad y a nuestro bienestar. Y uno de ellos tiene que ver con el teletrabajo. Mucha gente, ¿cierto?, ha sentido que el teletrabajo muchas veces ha provocado un malestar. Y este malestar muchas veces tiene que ver con esto que yo les digo de los límites del trabajo. Por eso que vamos a dar 5 tips muy rápidos respecto a esto. Primero, la gente que está haciendo teletrabajo, pero esto también le sirve a la gente que esté retornando a la oficina, para sus equipos de trabajo. Dividir en tareas pequeñas. Muchas veces cuando tenemos una tarea muy grande la vamos a sentir amenazante, y cuando sentimos algo amenazante la vamos a querer posponer, ¿cierto? Por eso es clave dividir en tareas pequeñas, porque esto va a llevar a una sensación de logro más cercana. Y yo les diría que la sensación de logro hoy en día es uno de los factores protectores de este tiempo. Segundo, el respeto en los horarios.
Esto que yo les decía, hay que evitar la sobreconexión, hay que evitar de pasar de reunión tras reunión. Por eso es que hay que organizar el día respetando horarios, pero sobre todo pausas. Tercero, designando fechas límites. ¿Por qué es clave esto? Porque esto también te va a asegurar la sensación de logro. Cuarto, adiós al multitasking. Hoy día queremos hacer de todo, pero no podemos hacer de todo, necesitamos priorizar. Y por último, el quinto elemento tiene que ver con documentar el progreso. Así como yo les digo, es clave dividir en tareas pequeñas, es clave también ir viendo que lo que estás haciendo, lo que te has ido planificando, lo estás llevando a cabo como resultado. Hablamos en una de las primeras láminas del modelo cultura-seguridad, ¿cierto? Esto que nosotros le denominamos las 3C, los comportamientos, las creencias y el contexto. Y obviamente nuestro comportamiento hoy en día ha estado fuertemente modificado, por ejemplo, con el teletrabajo, o hoy en día para la gente que ha ido retornando al trabajo a través del desconfinamiento. Porque son distintos tipos de comportamientos, ¿cierto? Que esto es lo que hablamos de los hábitos, estos nuevos hábitos respecto a la cultura. Y esto ha provocado muchas creencias. Este es un ejemplo de una creencia, ¿cierto? De sensación de tener mucho más trabajo que antes. No obstante, y lo que quiero seguir recalcando es la influencia del contexto organizacional. Cuando me refiero a la influencia del contexto organizacional, me estoy refiriendo a las prácticas que tiene una organización respecto a la seguridad. Y de hecho, hay 7 grandes atributos, 7 grandes prácticas de las cuales se puede trabajar en materias de cultura de seguridad. Si quieren después le podemos mandar un documento que también define cada uno de estos atributos, porque hoy en día me quiero enfocar únicamente en el tema del liderazgo. El liderazgo es clave en esto porque, en general, así como sale acá en la diapositiva, el slide, ¿cierto? El líder en seguridad es indistintamente un hombre o una mujer convencido de la importancia de este tema, convencido de la importancia de la seguridad, ¿cierto? Del bienestar y de la salud. Construye su liderazgo a través del tiempo mediante el trabajo, la ejemplaridad, la escucha y el diálogo. ¿Por qué es importante el liderazgo hoy en día? ¿Por qué es importante el liderazgo en seguridad? Primero porque hay que ocupar el terreno. La gente que ha ido retornando a los lugares de trabajo, es clave estar ahí presente, es clave que nos vean, ¿cierto?, en los lugares de trabajo. Hay que ser consecuentes también con lo que predicamos. La gente que está haciendo teletrabajo también simbólicamente, hay que ocupar el terreno, hay que estar conectado. Porque hablar hoy en día de seguridad, de la cultura de seguridad, de generar un nuevo contexto, es clave porque permite que los actores se sigan implicando en el tema. Segundo, compartir convicciones, ¿cierto?, relacionadas con la seguridad es una oportunidad de convencer a otros para que otros actores, ¿cierto?, actúen frente a esta. No hablar de seguridad hoy en día, no hablar de bienestar, no hablar de salud, es llevar a pensar que el tema es secundario porque puede dejarse de lado. Y es por eso que es clave entender que el COVID ha ido permeando no solamente nuestras relaciones sociales, sino también nuestras relaciones laborales. Y hoy en día ha estado, ¿cierto?, el foco respecto en el desconfinamiento, ¿cierto?, en este paso a paso laboral que lo que salió ayer, ¿cierto?, públicamente, y que tiene que ver con esto, con el retorno seguro al trabajo. Yo creo que es clave entender que nosotros, y es importante destacarlo, que nosotros tenemos que aprender a convivir y a vivir con el COVID, porque vamos a estar un buen tiempo más con el virus. Y creo que es clave, así como que hay que aprender a vivir con el COVID, generar buenas preguntas respecto al retorno al trabajo, sobre todo cuando hablamos de cultura de seguridad, porque cuando hablamos de cultura de seguridad estamos hablando desde la gestión de los riesgos críticos. Primero, hacerse la pregunta clave, ¿cuáles son los riesgos críticos que hoy en día tengo en mi compañía? Y estos están perfectamente identificados, ¿cierto?, antes, pre-COVID, ¿cierto? Pero no obstante, hoy en día hay un nuevo riesgo que hay que gestionar y que hay que integrar en nuestras matrices de identificación de peligros, de sistema de gestión, ¿cierto? Y que tiene que ver con el COVID. Segundo, ¿dónde están ubicados? Así como yo les hablo del COVID, ¿en qué parte de la organización también puedo tener presente esto? Y por eso son claves los protocolos de retorno al trabajo. Tercero, ¿quiénes están mayormente expuestos? ¿Qué cargos, qué profesiones, qué oficios están, ¿cierto?, mayormente expuestos? Y esto es clave, hacerse estas preguntas antes de volver. Y por último, generar la data y preguntarse respecto a este protocolo, ¿cuándo es más probable que ocurran? Y si ya hay data de otras empresas, ya podemos sacar cierto análisis comparativo de qué podemos hacer. Acá nos tenemos que ayudar entre todos, no contagiarnos tarea mutua, de esto vamos a salir todos juntos, y por eso es importante estar mirando lo que está pasando en el mercado, qué datos están ocurriendo, porque estas preguntas que están acá, que responden a los riesgos críticos y que responden al COVID, nos pueden ayudar para tener un mejor retorno seguro al trabajo. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque
así cuando uno mira un riesgo crítico y desde gerente a nivel de trabajadores debiésemos estar mirando lo mismo debiese pasar con el coronavirus. Y para eso necesitamos crear una visión compartida que apunte a qué riesgos críticos estamos hoy en día enfocados y cómo también el COVID está presente en esto. Insisto, hay que aprender y sobre todo trabajar con el COVID. Y para aprender a vivir y a trabajar con el COVID necesitamos crear visiones compartidas. Una visión compartida, ¿cierto?, es el impulso que permite que, como decía anteriormente, todos los trabajadores, indistintamente de la jerarquía, podamos estar mirando los mismos riesgos críticos. Y por eso es clave este mensaje. Ahora, no obstante, hoy en día el liderazgo también está fuertemente afectado y está fuertemente estresado, y es clave también entender esto. Dentro del contexto que vivimos, los líderes han estado enfrentados primero a una presión regular. Segundo, se han intensificado diversos malestares asociados al estrés, ¿cierto?, en personas que ejercen liderazgo. Tercero, se ha incrementado no solamente la demanda respecto a las tareas asignadas, sino también a nivel emocional. Y si bien sabemos que los líderes efectivos pueden manejar el estrés cuando deben tomar decisiones y motivar a otros, no obstante, hasta los líderes más efectivos pueden sentirse emocionalmente y físicamente agotados durante la pandemia. De hecho, algunos aspectos que se ven afectados del liderazgo: primero, la toma de decisiones. Muchas veces las presiones de tiempo, ¿cierto?, reducen la concentración, limitan la creatividad y dificultan procesar la información. Segundo, sobrecontrolar las situaciones. Muchas veces cuando uno pierde el control, tiende a ser mucho más rígido, ¿cierto? Y la rigidez tiene por consecuencia, culturalmente, con los trabajadores, en que aumenta la desconfianza y sobre todo aumenta la sobrecarga. Tercero, el aislamiento. Es clave que el líder no se aísle tampoco de su equipo de trabajo, porque si no, vamos a disminuir, ¿cierto?, el apoyo hacia el líder. Cuarto, el cuidado del sueño. Uno de los temas que más ha afectado en este tiempo tiene que ver con los trastornos del sueño, desde el insomnio de conciliación, ¿cierto?, que es dar comienzo al sueño, sino también el durante el sueño. Y por último, el estado anímico negativo. Y esto es clave, esto es un aspecto que se ha visto fuertemente afectado. La gente aprecia a los líderes con actitud calmada y una apariencia positiva. El poco manejo del estrés puede proyectar emociones negativas como la ira o la irritabilidad, lo que puede, ¿cierto?, tener como resultado la disminución en la confianza hacia los líderes. De hecho, Mutual en conjunto en CADEM, en otro estudio, se evaluó estos temas respecto a la jefatura. Y uno de los temas que más fueron significativos en el resultado es que los colaboradores, los funcionarios, las funcionarias, los trabajadores, las trabajadoras demandaban un mayor apoyo emocional por parte de la jefatura. Y quienes se veían más fuertemente afectados eran, ¿cierto?, las mujeres, por todo esto que yo les conté anteriormente del impacto psicológico que tiene la conciliación trabajo-familia. Pero para eso es clave algunas técnicas, ¿cierto?, para ir, ¿cierto?, sobrellevando esto y enfrentar la crisis desde el liderazgo. Primero, reconocer las propias señales del estrés. Nuestro cuerpo también habla, amigos. Los dolores de cabeza, muchas veces cuando andamos más irritados, también son signos que muchas veces nos están hablando de que pueden ser ciertos resultados del estrés. Segundo, tomar pausa antes de tomar una decisión, y esto es clave hoy en día. Tomar pausas puede enfocarnos, ¿cierto?, a una mejor recepción del mensaje, porque hoy en día, cuando yo les hablaba de la visión compartida, es clave entender que los mensajes que se entreguen hoy tienen que entregarse con confianza, tienen que emitirse con confianza. Tercero, contar con el apoyo y confianza de los pares. Es importante delegar trabajo también y no sobrecargar a los equipos. Cuarto, construir planificaciones diarias. ¿Se acuerdan cuando les hablé de la sensación de logro? Bueno, tiene que ver con esto. O sea, la organización te puede llevar a esto, porque también te puede llevar a tener conversaciones con gente que necesita mayor apoyo emocional, que estén pasando también por procesos más críticos hoy en día. Y por último, cuando hablamos de una cultura de seguridad y en el liderazgo, estamos hablando también de reconocimiento. Y hoy en día es importante reconocer las pequeñas, pero también las grandes victorias. Y es importante reconocer no solamente la gente que está haciendo el teletrabajo, sino la gente que ha ido retornando. Y también agradecer por todo este tiempo también de haber sostenido esto. Y todos hemos sostenido esto, y creo que siempre es importante el reconocimiento. Para ir finalizando, es clave entender los retos de trabajar y vivir en tiempos de coronavirus. Y para eso es clave una estrategia que nosotros estamos trabajando hoy en día que tiene que ver con la desescalada emocional. ¿Qué es la desescalada emocional?
la desescalada emocional es la forma de enfrentarnos preventivamente ante el desconfinamiento psicológico. Muchos de ustedes han ido retornando al lugar de trabajo, muchos de ustedes van a retornar al lugar de trabajo, y hay que también prevenir y manejar lo que ha ido pasando respecto a las emociones. Esto en algunos lados se llama el síndrome de la cabaña. También nosotros lo llamamos la desescalada emocional. La desescalada emocional como un proceso de gestión, ¿cierto?, de desconfinamiento psicológico. Gestionar una desescalada emocional va a reducir el costo emocional y el impacto psicológico. Porque lo que pasa es que mientras desciende el número de contagio, la percepción de bienestar se eleva, y por eso es importante cuidar eso. Ese efecto positivo que nos ha ido pasando respecto al desconfinamiento hay que cuidarlo también. Pero la desescalada emocional debe abordar cambios en las prácticas organizacionales para que logremos, como yo les decía, desaprender y aprender a relacionarnos y convivir con el COVID. Porque lo que hay que evitar es el rebrote sanitario. Si nosotros evitamos el rebrote sanitario, también vamos a estar evitando el rebrote psicológico. La desescalada emocional es el proceso, ¿cierto?, de gestión que nos va a ayudar, ¿cierto?, paso a paso a ayudarnos a generar este desconfinamiento psicológico que va a ser clave, sobre todo en estos tiempos. Y con esto quiero terminar. Hoy en día, como veíamos en el video inicial, más prevención para un nuevo contexto es clave. Y cuando hablamos de cultura de seguridad, estamos hablando de esto. Cuando yo les hablaba del contexto, es que necesitamos generar un nuevo contexto con lo que nos está pasando. No solamente tenemos que aprender a convivir y a vivir con el COVID y a trabajar, ¿cierto? Necesitamos aprender a modificar contextos que permitan a nuestros trabajadores y trabajadoras a tener espacios cada día más seguros, más saludables y que propicien un bienestar para todos y todas. Así que con esto me despido. Muchas gracias. Ahí te doy el pase, Esteban. Parece que hay problemas con el audio, Esteban, ¿o no? Pero no te preocupes, Esteban, yo puedo leer algunas preguntas. Voy a abrir el chat para responder algunas preguntas que estén en el fondo. Ahora sí, Ignacio, perdona, estaba muteado y no podía salir. Mira, nos llegaron algunas preguntas. A mí me gustaría partir con una pregunta para reforzar desde lo general lo que has estado planteando, Ignacio, que es tremendamente atingente. Hablaste del plan paso a paso, hablaste de cómo Mutual estamos visualizando este nuevo contexto, aprendiendo a vivir y trabajar con el coronavirus. Tenemos que entender que esto nos va a acompañar mucho tiempo. Y también dijiste que la cultura de seguridad es el reflejo de la cultura que tiene la empresa. Entonces, desde una mirada más general, ¿qué desafíos tú ves que enfrentan las empresas con el coronavirus que está presente y que va a estar presente por un tiempo más? Yo creo que las empresas están presentando varios desafíos, y uno de ellos tiene relación un poco con las nuevas formas de organizar el trabajo. Ustedes saben que lo que hablamos en una de las láminas de los nuevos hábitos que ha modificado, ¿cierto?, el COVID. Por ejemplo, la gente que trabaja en atención al público tiene que tener, ¿cierto?, estos acrílicos que protejan, ¿cierto?, el contacto entre uno y otro, las distancias, sin duda son nuevos cambios. Pero yo te diría que el gran desafío está en transmitir confianza a los trabajadores y trabajadoras de lo que está ocurriendo. Muchas veces, yo siempre lo digo, los trabajadores, los funcionarios, las funcionarias, la información que tienen respecto al COVID es la información muchas veces que da la empresa. Y por eso es clave estar transmitiendo información que esté actualizada, que sea ¿cierto?, eficaz con los equipos de trabajo, y sobre todo que sea información que también pueda emitirse con confianza. Eso es lo que muchas veces se requiere en estos tiempos. Uno de los mayores desafíos, y que también que ha estado presente en este tiempo, tiene que ver con que ¿cierto?, nosotros, la jefatura, la gente que ejerce cargos de liderazgo o que siente que ejerce cargos de liderazgo, también
ha ido aprendiendo a manejar no solamente los elementos técnicos que significa este proceso, sino también trabajar los elementos adaptativos que significa esto a través de la contención, a través del mayor bienestar. Y ese es uno de los desafíos en este tiempo. Oye, Ignacio, están llegando varias preguntas. Hay una que me parece muy, muy pertinente porque mencionaste algunas cositas, pero no lo profundizaste, que es de Anita, que dice, ¿cómo convencer a los trabajadores que por la edad no deben venir a trabajar? Y eso lo hago un poco extensivo también a otras cosas. ¿Cómo convencer también a una persona que tiene síntomas a que no vaya a trabajar, por ejemplo, que hoy día está mal visto? ¿Cómo abordar esas situaciones desde lo cultural? Mira, yo creo que hay que volver a una lámina que nosotros conversamos que tiene que ver con el modelo de cultura de seguridad. El modelo de cultura de seguridad habla de esto de los comportamientos, habla de las creencias, y por eso es importante entender que ese comportamiento de ese trabajador en particular, hay que preguntarse, bueno, ¿qué creencias están asociadas respecto a esto? Muchas veces estas creencias asociadas tienen que ver con esto que hablamos de la inseguridad laboral, de este miedo a perder el empleo. Este es un ejemplo, ¿vale? Pero hay que entender que esta creencia se puede trabajar y se puede, ¿cierto? Esta tensión se puede disminuir mientras yo genero prácticas en la organización, y eso tiene que ver con el contexto. Tiene prácticas que promuevan mayor confianza, información, como te decía, más formal, ¿cierto? Generar los protocolos de retorno al trabajo. Las empresas hoy en día necesitan del protocolo. La gente tiene que saber qué personas vuelven, qué personas no, las personas que no vuelvan, por qué no vuelven. Muchas veces personas que no vuelven es porque son grupos de riesgo, ¿cierto? La importancia de decir que estos protocolos también es manifestar la confianza y emitir en el fondo un comunicado, decir que también lo estamos cuidando. Y que no porque trabajen desde su casa no están trabajando, al contrario, el teletrabajo o el trabajo a distancia se vino a quedar por mucho tiempo más, y tenemos que ir aprendiendo a convivir con esto del retorno y el teletrabajo. Mucha gente cree que ahora pasando, vamos a llegar quizá en un momento, vamos a llegar a cero y que todos vamos a volver, y eso no va a ser así, por un buen tiempo más. La gente va a ir volviendo de a poco a los lugares de trabajo, y ese es el mayor desafío, yo te diría, volver a insistir, emitir confianza en estos tiempos. El liderazgo tiene que conocer a sus equipos, generar prácticas que promuevan cambios reales en la organización, y una de estas prácticas se necesita tener protocolos sanitarios que transmita también confianza a los trabajadores, dado algunas inseguridades laborales que existen hoy en día, que es normal. Sin duda. Gracias, Ignacio, por esa respuesta. Hay otra pregunta de Álvaro Sagredo, que me parece también muy interesante, y si podemos ahondar. Y dice relación con algo que es una sensación quizás que está en el ambiente, respecto de el teletrabajo. Se habla mucho de teletrabajo, es cierto, ocupa bastante de la agenda, pero Álvaro dice, ¿cómo puedo abordar la preocupación que tiene un trabajador en una obra o faena? Ya que al estar preocupado por contagiarse genera esta famosa doble presencia y podría generar cierta distracción y provocar algún accidente. Sí, no sé, bueno, todavía tengo abierta la presentación, entonces me parece que voy a reforzar solamente con una cosa, que tiene que ver con esto. No sé, bueno, yo creo que lo ven, ¿cierto, Esteban? Sí, ¿Ves lo veo. las preguntas de la presentación a la vez? Sí. Ponlo en Ya. modo presentación, de todos modos, mejor, porque así nos Ahí. aseguramos. Creo que estas preguntas son claves hoy en día. Creo que hay que entender que cuando hablamos de seguridad, estamos también hablando de temas de salud y también estamos hablando de temas de bienestar. Y creo que es importante entender la prevención de riesgo ante este nuevo contexto como un enfoque integral, como estamos diciendo en Mutual, ¿cierto? Y tenemos que entender que hay emociones que son predominantes en este tiempo y que van a seguir siendo predominantes. De hecho, yo dije de paso, porque obviamente tenía un tiempo limitado para la presentación, y les hablé del síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña es un síndrome que se presenta para la gente que está haciendo el desconfinamiento, y básicamente se presenta a través del miedo, el miedo a salir, ¿cierto? Y muchas veces cuando volvemos a un lugar de trabajo, volvemos con miedo. ¿Qué es clave en esto? No solamente preguntarse a nivel organizacional
dónde los trabajadores están mayormente expuestos, sino también transmitir la confianza de que se están haciendo los controles necesarios respecto a estas preguntas. Porque lo que necesitamos es, como yo les digo, emitir mensajes con confianza, que se emitan con confianza. Y para eso, por eso que yo hablaba también del liderazgo. El liderazgo es un factor clave hoy en día porque no solamente necesita mover a la organización, necesita movilizar a sus equipos, también necesita conocer a sus equipos y asignar tareas y roles de acuerdo a lo que necesita su equipo. Pero no obstante, hay un factor que se está demandando y que nosotros en Mutual, en conjunto con KM, evaluamos hace ya un mes y medio atrás, que tiene que ver con esta sensación que los trabajadores también están demandando el apoyo emocional. Y yo creo que aquí es clave ir triangulando información con otros departamentos de vuestra organización. Si ustedes también trabajan, por ejemplo, en seguridad, ir preguntando qué es lo que está haciendo también Recursos Humanos, como las prácticas que tiene la organización. Nosotros en Mutual, lo pueden ver después en la página, ¿cierto? También hay algunas fichas, hay algunos videos, cápsulas que les pueden permitir a ustedes ayudar a enfrentar este nuevo contexto. Pero creo que es clave hoy en día entender primero que estas emociones, por eso que yo este fenómeno le llamo la desescalada emocional, porque no es que vamos a volver a cero, tenemos que hacer esta gestión paulatina respecto a lo que nos ha ido pasando, respecto a lo emocional, porque obviamente esto va a afectar. Y así como un trabajador en una obra de construcción tiene el riesgo crítico de la caída en altura para gente, por ejemplo, que trabaja desde antaño, tenemos que también saber integrar la gestión de los riesgos críticos de caída en altura con la vinculación del COVID. Esta gestión de riesgo está fuertemente hoy en día estudiada y lo podemos ver a través de la identificación de peligros, ¿cierto? De los sistemas de gestión, de cómo generar sobre todo mayores controles para prevenir accidentes, que es lo que no queremos, obviamente. Muchas gracias, Ignacio, por esa respuesta. Tenemos otra pregunta de Francisco Saldaña. Tenemos varias preguntas bien interesantes. La de Francisco aborda un tema que seguro hay varios de los que están presenciando este webinar que les atañe, porque son líderes dentro de la empresa. Francisco se considera uno de ellos y quiere saber cómo, si tú puedes darle algunos tips para evitar las situaciones de estrés que genera la doble función, principalmente, y cómo transmitir cierta libertad de tiempos al equipo. Ya, son dos preguntas interesantes y agradezco las preguntas. Lo primero tiene que ver con esto que tiene que ver con la doble presencia. Me imagino que la situación escrita tiene que ver con el retorno al trabajo. Y efectivamente, como yo decía, es importante entender a nivel emocional que vamos a estar bastante expuestos, sobre todo al principio. Por eso tenemos que trabajar en esta desescalada. Creo que es clave hoy en día, y es algo, yo le diría como a título personal, que creo que lo que ha ido pasando con el tema de la pandemia es que no es que muchas veces haya cambiado ciertas cosas, lo que ha hecho es que ha ido acentuando ciertos problemas o ciertas situaciones que ya existían. Y yo creo que hoy en día necesitamos estar más unidos que nunca, y si muchas veces nos costaba la coordinación entre los equipos de trabajo, hoy en día se puede acentuar más. Y por eso lo que hay que hacer es lograr mayor coordinación entre los equipos de trabajo, porque muchas veces a través de la comunicación, que es algo súper simple, a través de la conversación entre los equipos de trabajo, tú podrías identificar, por ejemplo, los estados emocionales de los mismos colaboradores. Y acá tenemos que tener instancias para juntarnos para trabajar, que es la segunda parte de la pregunta, que tiene que ver con estos espacios de libertad, ¿cierto? ¿Qué estamos entendiendo con estos espacios de libertad? Vamos a tener espacio de libertad como un espacio de descanso, porque si es un espacio de descanso tenemos, obviamente, que entregar, y esto sí lo tenemos que hacer a nivel de jefatura, entregar espacio de descanso a los trabajadores, sobre todo a la gente que ha retornado, pero también a la gente que está haciendo teletrabajo. Muchas veces la gente que está haciendo teletrabajo pasa de reunión tras reunión sin establecer descanso, y esto, bueno, eso de hecho está anunciado, se anunció ayer en la medida del paso a paso laboral, que la organización y los empleadores deben establecer minutos de descanso por los trabajadores. Entonces, creo que necesitamos respetar eso, porque las pasos hoy en día, aunque nosotros no lo creamos,
son una tremenda fuente de ayuda y un factor protector. Sin duda. Hay no es una pregunta exactamente, pero me invita a plantear una reflexión que también puede desencadenar una pregunta. La cultura de seguridad y el modelo de cultura de seguridad que desarrolla Mutual tiene mucho que ver con los liderazgos, ¿cierto? Tú lo has planteado también de esa forma. Pero Sandra plantea hace un comentario que me parece interesante. Las relaciones de pares en el trabajo. ¿Cómo abordar la relación de pares de modo que sea fructífera para poder construir una cultura de seguridad que en estos contextos cobra mayor relevancia que nunca? Me parece una gran pregunta, la verdad, porque hay algo que está fuertemente estudiado por muchos años y que tiene que ver con el apoyo social. El apoyo social es uno de los factores protectores en el ámbito laboral. Esto en buen chileno es decir, muchas veces cuando uno lo pasa mal en la pega, quien te presta el hombro es tu compañero de trabajo. A través de una conversación, o sea, en tiempos de pre-COVID, quizás con un café, ¿cierto? Claro. Una buena conversación, creo que nos ayuda para esos casos. En estos tiempos, muchas veces, como yo les decía en una de las láminas, los nuevos hábitos que ha ido modificando el COVID, por ejemplo, esto que estemos respecto a una pantalla, muchas veces no nos permite interactuar y muchas veces ver la cara de la gente. Y muchas veces, como no vemos la cara de la gente, no podemos por lo menos identificar la emoción que está expresando en su cara. O sea, piensen ustedes, cuando uno estaba en la oficina y veía a alguien pasar, ¿cierto?, preocupado, uno solamente al mirarle la cara sabía que estaba preocupado por algo y uno podía preguntarle cómo estaba. Hoy en día quizá eso ha ido cambiando. Por eso que es clave reforzar el apoyo social, reforzar estas instancias, y si ojalá en los equipos de trabajo más pequeños pueden prender su cámara en reuniones virtuales, háganlo. Conversen de lo que está pasando. Yo les volví a mostrar esta lámina porque una de las prácticas que necesitamos tener hoy en día en la organización tiene que ver con esta que está acá, con lo que se llama la seguridad compartida. La seguridad compartida, dicho en otras palabras, es promover el cuidado mutuo entre los equipos de trabajo. Muchas veces uno promueve el cuidado personal, pero cuando uno promueve el cuidado personal, uno se cuida a sí mismo y no cuida al otro. Lo que uno tiene que promover, y sobre todo en estos tiempos, tiene que ver con el cuidado mutuo en los equipos de trabajo. Como decimos en Mutual, no contagiarnos tarea mutua, bueno, es tarea mutua cuidarnos, sobre todo en estos tiempos. Refuercen el apoyo social entre pares. Si son jefaturas, deleguen equipos en parejas. Muchas veces uno designa tareas individualmente, pero muchas veces designar tareas entre colegas puede ayudar también a tener mejor clima laboral, a tener mayor desempeño, a afianzar los equipos de trabajo. Creo que, por eso creo que es muy interesante la pregunta, Esteban. Sin duda, Ignacio. Es una tarea compartida. Otra pregunta que nos hace Liliana Espinosa dice relación con los protocolos. Sí, es cierto, ¿eh? Hoy, bueno, el plan paso a paso laboral tiene una buena cantidad, nutrida cantidad de medidas, de protocolos. Nosotros como organismos administradores también tenemos dentro de nuestro trabajo con las empresas la asesoría e integramos un montón de protocolos. Entonces, tiene mucho sentido lo que pregunta Liliana, entendiendo que también genera estrés, y creo que en un principio dice van a preocuparse por ocupar los materiales de protección, pero en algún momento pensarán que no son necesarios. La pregunta en concreto es cómo incentivarlos a que no bajen la guardia con esos elementos. Ya, es una pregunta interesante porque yo creo que este tema es el que más va a costar. Y el que más está costando, porque como yo le decía, voy a volver a una lámina, que era esta lámina, hoy en día los hábitos en los comportamientos han cambiado. Y obviamente va a haber momentos que vamos a bajar la guardia, y este es el ejemplo que yo le ponía del fútbol, pero lo vemos en la política, en los cambios de gabinete, lo vemos en las relaciones sociales, lo hemos visto entre nosotros, muchas veces igual bajamos la guardia, porque no sé si le ha pasado a usted, no es necesario que lo escriban en el chat, ¿cierto? Pero si los que viven en edificios muchas veces se han bajado a buscar algo a conserjería y ha bajado sin su mascarilla. La gente que vive en condominio, que hace en la calle, de repente se les olvida usar, han vuelto a buscar la mascarilla, porque son cosas, muchas veces, como yo decía, contraculturales, porque no estamos habituados desde antes.
El no bajar la guardia no significa ocupar distintas estrategias. Y no solamente estrategias que permitan reforzar el mensaje de la importancia de este tema, sino además de generar prácticas que promuevan la importancia de tener este tema. ¿A qué me refiero? No depender de que las personas los van a usar, porque las personas se van a olvidar de usarlas. Necesitamos, sobre todo, y ahí los liderazgos son clave, para también ir ejerciendo control acerca del uso de esto. Lo más probable, e insisto, es que al principio todos vamos a usar los elementos de protección personal, y yo creo que ahí no hay problema. De hecho, uno de los mayores contagios en el mundo laboral no es en los espacios laborales, son en los espacios sociales. Son en los espacios sociales donde nosotros tenemos que tener mayor alerta. Esos espacios sociales muchas veces donde la gente va a fumar, en los comedores, estos espacios públicos donde hay que tener mayor vigilancia o tener esto que yo les hablaba de la seguridad compartida del cuidado mutuo. Muchas veces, como yo les decía, apelamos al cuidado personal, pero el cuidado personal significa no cuidar al otro, no intervenir al otro, no hacer un llamado a atención. La seguridad compartida, el cuidado mutuo significa también hacer un llamado de atención en confianza, muchas veces con cariño, ¿cierto?, para el cuidado de esto. Pero, y no quiero dejar de no responder algo respecto a lo que dijo Esteban del protocolo, hay una gran diferencia entre tener y no tener protocolo, y esto es bastante remarcado. Es que el no tener protocolo, les aseguro que va a ampliar la zona ¿cómo decirlo?, de vacío respecto a la información. La gente necesita protocolo, a pesar de que el protocolo en un principio puede ser amenazante, es muy necesario porque te da un carácter formal respecto a qué elementos de la organización, esto es como la cultura justa, qué se sanciona, qué no se sanciona, qué se reconoce, qué no se reconoce. Y es clave tenerlo. No tener un protocolo de retorno seguro al trabajo genera al final mayor ruido, mayores comentarios vacíos, ¿cierto? Esto que conocemos el correo de bruja, y muchas veces esta información que queremos transmitir desde arriba, al final abajo llega una información totalmente errada. Por eso los protocolos hay que mirarlo como una práctica de la organización, como un cambio en el contexto. Sin duda, Ignacio. De hecho, bueno, Nelson Barriga hace un par de comentarios que me parecen muy pertinentes para este espacio. Él dice que efectivamente son necesarios. Sin duda el problema es la forma de comunicarlo, y es ahí donde hay que trabajar para encontrar la mejor comunicación. Absolutamente pertinente. Y lo otro que comenta Nelson es que es relevante también en la coordinación de las actividades dentro de una obra, son muy importantes, y estas deben tener protocolos precisos que cubran las condiciones de seguridad reales. O sea, protocolos aquí, o sea, tenemos que verlos como elementos constitutivos de la seguridad y de salvar vidas dentro de una empresa, digamos. No es algo aleatorio, y por eso, más allá de que haya muchos hoy día, tenemos que integrarlo, como tú bien dijiste. El COVID hay que integrarlo como un nuevo riesgo dentro de nuestra matriz de riesgo, entonces no podemos olvidarlo. Eso también me invita a hacer otra pregunta, Ignacio, que tiene que ver con la cultura de seguridad y entender que no todas las empresas están en la misma fase de cultura de seguridad. La cultura de seguridad se construye. Algunas empresas tienen una cultura de seguridad más desarrollada y otras menos desarrollada. No ahondamos en detalle eso, pero sin duda, para quienes están presenciando este webinar y que son líderes dentro de sus organizaciones, en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo deben ver, empresas más grandes, más pequeñas. ¿Cómo ves tú esa diferencia en los estadios o fases de cultura de seguridad en las empresas, entendiendo el contexto hoy día, identificándolo y abordando? ¿Cómo identificar y abordar esa fase o esos estadios de modo de tenerlo claro, considerando este contexto de COVID? Una pregunta muy interesante, pero yo creo que compleja responderla también. Porque... Sí, sin duda. Más bien, en lo general, no nos vayamos en detalle. Sí, no te preocupes. Sí. El tema es que hay que separar bien la respuesta, porque las empresas, todas las empresas en general tienen, ojo con lo que voy a decir, distintas culturas. ¿Ya? Una misma organización, pongamos que una organización tiene 10 obras de construcción, 10 sucursales, 10 oficinas. Esas oficinas, sucursales, obras de construcción, también tienen muchas veces sus propias culturas. ¿En qué yo te diría que es un factor bien común la diferencia entre una y otra? En la implicación de los altos directivos
y la implicación de los trabajadores. Cuando hablamos de cultura de seguridad, yo les decía al principio de la presentación que tiene que ver con la importancia y la posición que le da mi organización a la seguridad, ¿cierto? Pero también, como yo ya decía anteriormente, tiene que ver con, a ver, mis líderes, mi gerente general, mi gerente corporativo, ¿le dan importancia a este tema? ¿Los trabajadores son capaces también de involucrarse en temáticas de seguridad o la seguridad depende únicamente del Departamento de Prevención de Riesgo? Muchas veces cuando llevamos la seguridad a otra persona, dejamos de trabajar con seguridad. Cuando llevamos el bienestar a un departamento, dejamos de trabajar con bienestar. Esta combinación entre el involucramiento de la alta dirección y el involucramiento de los trabajadores en materia de seguridad es clave hoy en día. Sobre todo hoy en día, porque las cosas no pueden ser únicamente impuestas. Hay cosas que necesitamos reglamentar, hay cosas que son técnicas, pero hay cosas que son adaptativas y que necesitamos también la participación de la alta dirección, que bajen con mensajes claros y contundentes que es importante la seguridad, pero que también están en terreno. Necesitamos mensajes claros y contundentes que la participación de los trabajadores es clave para cuidarnos, pero también generar prácticas que nos permiten cuidarnos y que la organización también dé ese espacio a los trabajadores. Iniciativas, innovación, los comités paritarios hoy en día son más importantes que nunca, en algunos casos los sindicatos también son clave. Necesitamos construir estos espacios, ¿cierto?, de vinculación entre la alta dirección y la participación del trabajador. Yo te diría que ese es uno de la vinculación más directa para permear y homogeneizar los niveles de madurez, porque, insisto, las empresas son distintas, hay tipos de culturas distintas. No obstante, si trabajamos bien estos dos puntos, nos puede ayudar para homogeneizar lo que necesitamos en este tiempo, que es, como decimos nosotros en Mutual, no contagiarnos tarea mutua, ¿cierto? Entonces, cuando decimos tarea mutua, no estamos diciendo que es únicamente de los trabajadores, estamos diciendo que es de toda la organización. Así es. Muy sólida tu respuesta, Ignacio. Yo sé que era una pregunta difícil y creo que incluso ese tema da para un webinar completo. Ni siquiera para una pregunta, pero me parecía importante puntualizarlo porque quizás es una pregunta que podía estar dentro de lo que nuestros asistentes estaban preguntándose. Otra cosa que quiero preguntarte, ya para ir cerrando, dice relación con la salud mental. Tú lo mencionaste y me parece muy pertinente abordarlo, porque ayer salió las cifras del programa de gobierno que llamó Saludablemente. Este es un programa que lo que hace es ayudar y apoyar psicológicamente a las personas en cualquiera de sus inquietudes. Tienen un buen grupo de psicólogos que están atendiendo y hablaban de más de 56.000 llamadas en este mes, creo que llevan trabajando. Y la mayoría son mujeres de 35 a 45 años, que es algo que se repite, algo que nosotros también en nuestras encuestas, y tú lo mencionaste muy bien, se advertía. Entonces, desde ahí, insisto, para ir cerrando, ¿cómo pueden afrontar los líderes o los empleadores la problemática que se puede suceder con la salud mental en este contexto y abordándolo un poco en este grupo que está siendo un poquito más afectado? Muy buena la pregunta y muy atingente, sobre todo en estos tiempos. Yo quiero dividir la respuesta en dos partes. La primera tiene que ver un poco con que efectivamente, y tú lo dijiste, Esteban, Mutual también levantó información respecto a esto y llegó a la misma conclusión de que quienes estaban más expuestos eran las mujeres. Y tiene que ver un poco con las brechas de género que hoy en día vivimos como país, y sobre todo a nivel de sociedad y a nivel de trabajo. Y yo creo que, como yo decía anteriormente, el coronavirus no es que haya muchas veces cambiado nuevas cosas, es que también ha acentuado cosas que estaban presentes. Y creo que es muy importante, y acá, insisto, el tema del liderazgo, conocer a los equipos y asignar tareas de acuerdo no solamente a las funciones de la competencia, sino además el estado actual de la gente, porque de esto estamos hablando cuando hablamos de salud mental también, de conocer a los equipos de trabajo y asignar las tareas y los roles de acuerdo a sus características, pero sobre todo de acuerdo a la situación que están hoy en día. Por eso los protocolos sanitarios y los protocolos de salud que tienen que estar en el interior de la organización tienen que diferenciar los grupos de riesgo. Lo segundo tiene que ver un poco con que básicamente la salud mental
muchas veces se entiende como la salud individual de la gente. No obstante, nosotros tenemos que también hablar del bienestar. Cuando hablamos de bienestar, estamos hablando de salud mental, pero desde el modelo de cultura de seguridad, si lo queremos conceptualizar como lo que habíamos conversado anteriormente, tenemos que llevarlo al tema del contexto. Esta lámina que está a continuación, y con esto quiero como finalizar la respuesta, tiene que ver con la intervención en el contexto, con la intervención en el bienestar, a través de atributos. Fíjense en esto, una organización que informa, es una práctica que las organizaciones deben tener. ¿Cómo estamos informando hoy en día? ¿A través de qué medios estamos informando? La pregunta más clave, ¿estamos logrando informar a nuestros trabajadores respecto a estos temas? Segundo, ¿cómo las organizaciones aprenden? ¿Qué hemos aprendido en este tiempo? Lo que hemos aprendido, ¿cómo va a perdurar en el futuro? ¿Qué aspectos relevantes creemos que es necesario ir cambiando para modificar, ¿cierto?, los contextos, para así cambiar las creencias y los comportamientos? Una organización justa. Muchas veces nos vamos a la sanción, ¿cierto? Esto como el garrote y la zanahoria. Pero también cómo reconocemos. Porque muchas veces, en esto que nosotros decíamos que Mutual hizo una encuesta con CADEM, lo que se pide muchas veces son temas de apoyo emocional que tienen que ver con reconocimiento también. El liderazgo, que ya lo conversamos, una organización alerta, que no solamente está alerta de los números que estén pasando, sino que está constantemente generando competencia para adaptarse a estos nuevos contextos y que tiene que ver con esto, con una organización flexible, ¿cierto? Modificar las competencias de los trabajadores. Una de las formas de modificar las competencias es lo que estamos haciendo ahora, a través de webinar, por ejemplo, capacitación, e-learning, programas de formación que permitan a los trabajadores generar nuevas competencias, no solamente técnicas, sino también adaptativas. Y por último, lo que yo ya he ido mencionando, que tiene que ver con la seguridad compartida. Estos 7 atributos que hablan de la cultura de seguridad, también hablan del bienestar. La salud mental, Esteban, y con esto termino, no solamente hay que mirarlo como un factor individual, que es importante, porque necesitamos identificar lo que nos está pasando y generar medidas para afrontar esto, pero también necesitamos generar prácticas desde una mirada integral, como estamos diciendo hoy en día, que integre la seguridad, la salud y el bienestar en un nuevo enfoque para la prevención. Necesitamos hoy en día generar contextos más saludables para que la gente sienta que está en lugares saludables, que está en lugares seguros y que está en lugares que transmiten y propician el bienestar. Exactamente, Ignacio. Bueno, siendo las 10 de la mañana y acogiéndonos al horario que nos pusimos, quiero agradecerte, Ignacio, la sólida presentación, las tremendas respuestas. Quiero agradecer la participación de cada uno de ustedes en este webinar que vamos a seguir haciendo. Próxima semana vamos a tener otro de este ciclo. Todas las semanas tendremos uno distinto y lo importante es que se vayan metiendo, haciendo sus preguntas y participando porque es relevante. Antes de cerrar, 2 cosas que me parece importante destacar. La primera, y aprovechando el contexto del programa Paso a Paso Laboral que definió el gobierno, tenemos disponible para todas nuestras empresas adherentes nuestro programa integral de prevención, que le llamamos Más Prevención para un Nuevo Contexto. Es el programa integral de seguridad en tiempos de coronavirus, en donde lo que buscamos es que las empresas y los trabajadores puedan aprender a vivir y trabajar con coronavirus. Esa es la consigna, eso es lo importante. Y tiene 3 ámbitos de acción: la prevención de contagio, el teletrabajo o el trabajo remoto y la salud mental. Todo, tenemos material de apoyo, tenemos herramientas disponibles, tenemos capacitaciones, todo dentro de nuestra página www.mutual.cl. Los invito a participar, a verla, a revisarla y a implementar todo lo que tienen dentro para proteger a sus trabajadores. Y para ir finalizando, quiero dejarles el spot de nuestra última campaña que protagoniza Tomás González y que le hemos llamado el gran salto en prevención, porque eso es lo que nos toca hacer, dar un gran salto en prevención para aprender a vivir y trabajar con el coronavirus. Con eso me despido, espero lo hayan disfrutado y nos vemos en una próxima oportunidad. El 2003 dio un salto que marcó mi historia, un salto que lleva mi nombre. Hoy todos tenemos que dar un salto, el gran salto en prevención que Chile necesita para aprender a vivir y trabajar con el coronavirus. Y lo haremos en equipo, en la casa, con la familia, en nuestros trayectos, en el trabajo y sobre todo preparando nuestra mente y cuerpo para que este salto permita adaptarnos a una nueva realidad,
Demos junto a Mutual de Seguridad este gran salto en prevención.